dominicanas con la figura insigne del patricio Juan Pablo Duarte como norte y guía de nuestro accionar cotidiano. Tenemos acá ya la presencia del comunicador eh, y amigo, bienvenido Charboy, bienvenido a este tu espacio Voz para el Cambio. Buen día, hermano, buen día y buen día a la audiencia, ¿no? Ella tenía inconveniente con el enlace, pero le estaba escuchando a ustedes hablarle la fecha y la indiferencia de los medios, ¿no? No solo con esta fecha, sino, vamos a decir, con la mayoría de las fechas que tienen un carácter histórico importante de recordar para no mantener viva la memoria histórica del pueblo dominicano y los principales acontecimientos, vamos a decir, históricos, para lograr su independencia y para mantenerla, ¿no? Eso no es raro, ¿no? A mí no me sorprende. Y así han pasado muchas fechas históricas, incluso de temas, vamos a decir, más recientes, más contemporáneos, pero eso tiene que ver mucho con en manos de quién están los medios de comunicación, tanto como propietarios como directivos en las diferentes, vamos a decir, redacciones, ¿no? Y muchas veces hay una serie lamentablemente, de jóvenes que no han sido formados en diferentes áreas como esta y que tampoco tienen una visión crítica de los problemas del país ni de nuestra historia, ¿no? Entonces eso influye mucho en la indiferencia y en que nadie... Yo recuerdo cuando estaba activo, a veces yo decía, mire, recuérdese que tal día viene la fecha de tal acontecimiento para que prepararan alguna entrega, ¿no? Especial. Y a veces me hacían caso, a veces no daba tiempo, a veces, bueno, no me interesaba, etcétera. Pero eso ya tiene un tiempo que está marcando esa ruta, vamos a decir, en los medios de comunicación, hermano Ponce. Así es, y bien, por otro lado, en el día de ayer hubo grandes manifestaciones en casi todas las ciudades de Colombia, eh, protestando por que el Senado engavetó un proyecto que tiene que ver con el bienestar de los trabajadores colombianos y el pueblo colombiano se tiró a la calle, no específicamente a respaldar a Gustavo Petro, aunque sí hubo un respaldo en ese sentido, porque incluso el presidente Gustavo Petro tuvo una intervención en una de esas manifestaciones. Eh, lo aterrador de esto es que la derecha arremetió contra estos movimientos en casi todas las ciudades importantes de Colombia. Se movilizaron pidiendo respeto a los derechos laborales que están queriendo ser conculcados en la hermana República de Colombia. Y es importante porque nosotros tenemos un pleito acá con los empresarios y los oligarcas que quieren quitarnos precisamente el desahucio y la cesantía a los trabajadores, que fue ganada con mucha lucha y mucha batalla y mucho sudor de los trabajadores dominicanos también. Así que quería comentar eso porque es una situación que nos atañe también a nosotros, porque un beneficio de los trabajadores colombianos se, se revertiría en que apuntalaría a la lucha que libran los trabajadores dominicanos porque no les conculquen sus derechos logrados.
Sí, y fundamentalmente hay que ser claro, o sea que hay un boicot de los sectores, vamos a decir, tradicionales que ostentaron el poder en Colombia durante décadas a las reformas. Son varias reformas que está impulsando el gobierno de Petro. Y esto da una enseñanza, ¿no? Que independientemente de que usted esté o no en el poder, solamente en las calles se puede garantizar no perder las conquistas logradas con lucha, con sangre, y también de alcanzar nuevas conquistas. Fíjate que aunque está en el poder, el pacto histórico, como se le llama, le ha sido difícil por la correlación de fuerza también en el Congreso, vamos a decir, sancionar, imponer, aprobar esas reformas que van en beneficio del pueblo. Entonces, hasta desde el poder es una lucha, vamos a decir, encarnizada contra esos sectores que cada día conspiran, como dicen ahora, 24/7, ¿no? Y no duermen tratando de boicotear cualquier avance. Y ya esto es un problema que se refleja en otros países. En nuestro caso, aunque no hay un gobierno, vamos a decir, liberal, progresista en el poder, aquí hay una lucha y desde el gobierno, las oligarquías y otros sectores conservadores, vamos a decir irracionarios, se oponen a cualquier reforma, aunque no sea, vamos a decir, de transformación, sino simples reformas, y en, enfilan todos sus cañones en contra de eso. Mira el caso, la cesantía no fue consensuada en las discusiones con la burocracia sindical, con los patronos y el gobierno. Sin embargo, ellos están haciendo esfuerzos de que ese tema que se acordó que como no fue consensuado no iba a ser sometido, ellos están tratando de que ese tema se aborde en la reforma del Código Laboral. Entonces, aquí recuerdo que una vez, yo no sé si tú también lo puedes recordar, que Peña Gómez, el extinto líder del PRD, le dijo aquí a los ricos dominicanos, cedan un poco, cedan un chin para que no lo pierdan todo. O sea, Peña Gómez hizo esa alerta, esa advertencia, porque aquí históricamente los sectores principalmente empresariales, industriales, se oponen a cualquier reforma, se oponen a cualquier aumento, por más miserable que sea, y cuando lo aprueban es una mísera cantidad que no da para nada, y también cuando lo aprueban, ya ellos han aumentado los precios de los artículos que producen, y ya ese aumento, ese incremento, al ser tan pírrico, pues ya se ha tragado la inflación, entonces siempre estamos en un círculo vicioso. Pero aquí tenemos lamentablemente la diferencia de que no tenemos un movimiento sindical, popular, político, alternativo, que tenga fuerza para movilizar en las calles amplias masas, vamos a decir, o amplios sectores de la población. Aquí simplemente hay unos burócratas sindicales que incluso fueron pensionados por el Estado y se mantienen ahí todavía durante décadas, las mismas figuras, y solamente hacen un tipo de declaración, pero no tienen esa capacidad de movilización
ni de decisión de movilizarse en las calles. Incluso en la mayoría de las discusiones lo que hacen es conciliar con los patrones y mantenerse ahí. No sé hasta cuándo será la muerte que lo va a separar de esa dirigencia que siguen usurpando, porque gente que fueron pensionadas con buen salario todavía se mantienen ahí y no tienen incidencia, no hay una política de promover la organización de los trabajadores, de movilizarlo, de concientizarlo, de llevarle lo que antes se llamaba conciencia de clase. Entonces, es lamentable ese panorama. Aquí, que a diferencia de otros países, tienen capacidad de movilización en las calles y solamente así es posible frenar esas políticas antipopulares que ejercen estos gobiernos como el de República Dominicana, que ustedes muchas veces le han llamado eh, al presidente un gobernador de colonia por la dependencia que tiene el país de los Estados Unidos. Sucede, Bienbo, que tú recuerdas que aquí el movimiento sindical era muy fuerte y aunque legalmente no está prohibida la sindicalización, los empresarios y la oligarquía han logrado que tanto el gobierno, el Estado dominicano, como la Judicatura Nacional le avale la persecución de cualquier tipo de sindicalización en sus empresas, incluso en las empresas estatales. Está cuasi prohibido sindicalizarse. Si un grupo de empleados trata de lograr su sindicalización, son separados inmediatamente y aunque acudan a los tribunales nunca le han dado ganancia de causa. Hay ahí hay una asociación para impedir la sindicalización de todos los estamentos del Estado, incluyendo el judicial, que se supone que es un estamento independiente y que es el contrapeso del poder ejecutivo. En este caso, la sindicalización en República Dominicana, desde mi punto de vista, está totalmente proscrita. No sé desde tu punto de vista. Exacto. Es así, lamentablemente. Aquí incluso, por ejemplo, en el caso de las zonas francas, hay pocos sindicatos que han podido sobrevivir. Ahí está el caso, recuérdate también de Falcon Brick, eh, que también han sido desmantelados, ¿no? Entonces aquí hasta como no hay centrales realmente clasistas y que defiendan a los trabajadores, estos temen sindicalizarse porque inmediatamente se hacen de esas asambleas pro sindicato, ahí mismo lo cancelan. Entonces no tienen quien los defienda, ¿no? Y no se arriesga. Eso pasa en zonas francas, que se ha ido perdiendo la cantidad de sindicatos que tenían algunas zonas. Y en las fábricas, industrias, ni te digo, o sea, no hay. Entonces se habla mucho en el Código de Trabajo de que hay libertad sindical, pero eso es teórico, ¿no? En la práctica no existe. Es más, antes podíamos decir que teníamos un sindicato poderoso, como ejemplo, como Citracode. Teníamos un sindicato poderoso como el de la Codetel, la antigua Codetel, que fue desmantelado en 1983-84. Recuerdo que yo hasta caí preso la última vez que el sindicato de la Codetel fue desmantelado y ocuparon la iglesia Santa Ana y ahí más nunca volvió a existir.
Recordemos el caso de Citracode, el de la Falconbría era un sindicato poderoso. Creo que la Rosario tenía otro. En fin, pero ya todos esos sindicatos, la mayoría, si existe alguno, eh, como el de la Falconbrí, no tiene la fuerza de antes. Además que tenían un vínculo con la población. Ahora las empresas lo primero que hacen es tratar de cooptar dirigentes comunitarios para que no ponga resistencia a eso. O sea, cuando digo dirigente comunitario me refiero de las comunidades, ¿no? Recuerden el caso de aquí, por ejemplo, en el distrito, allá en el distrito, porque yo estoy en Santo Domingo Este, de la planta flotante, eh, que se le dio hasta un plazo para que fuera desmantelada cuando la gestión de Mascuí, si mal no recuerdo. Y lo primero que hizo esa empresa, creo que se llama así, Boa, es que se acercó a los vecinos que eran afectados por el ruido, incluso se denunció que algunas casas de esas media antiguas estaban en peligro de derrumbarse por el temblor. Y después de eso, creo que instalaron otra. Pero ellos están ahí metidos en esa comunidad, yo creo que quería cerca de ahí, y financian actividades, y hubo dirigentes, supuestos dirigentes comunitarios de supuesta junta de vecinos, eh, que se sumaron a apoyar a la empresa y todavía después, eso tiene más de 10 años o 15, cuando Maspuy fue ministro de Medio Ambiente, creo que cuando era Secretaría de Medio Ambiente. Ellos se han mantenido ahí contaminando y ya para nadie eso no molesta, ni hay ruido, ni hay nada. Y recuerda la barcaza de los negros también. O sea que tenemos un panorama lamentablemente de debilidades. Y eso tiene que ver también con las debilidades de las organizaciones que se asumen como alternativas que antes estaban trabajando, fortaleciendo, orientando esos sectores, el sector sindical, el comunitario, el cultural, etc. Da pena que uno tenga que mirar con añoranza la época en que la Central General de Trabajadores de la República Dominicana logró orquestar el gran movimiento cultural 7 días con el pueblo, que fue un movimiento cultural de los trabajadores para el pueblo y que el pueblo los respaldó por allá por 1974, Biembo, del cual fuimos parte, naturalmente, y ver eso con nostalgia y ver cómo ha ido retrotrayéndose toda esta situación sindical en el país y cómo los trabajadores, tanto públicos como privados, ahora mismo no tienen a un chapulín colorado que los defienda, no tienen ningún sindicato que lo defienda, tienen que defenderse por sí mismos. Cada vez que son cesanteados, tienen que ir a los tribunales y lo ponen a pasar las de Caín 5, 6, 7 años en litis en contra de las empresas para luego lograr una pírrica remuneración al final. Y esa es la situación. Pero bien, estoy esperando que nuestro control master Natanael nos diga si le envió o no le envió el enlace a nuestro invitado estrella de hoy, César Zapata Santos, un escritor, profesor e investigador nuestro, laureado naturalmente, que nos honra participando con nosotros en Voz para el Cambio. Y quisiera saber si en el próximo segmento pudiéramos ya tenerlos, si don Natanael le envía el enlace. Y aprovechar, bien, con tu permiso, para saludar a algunos amigos que veo acá que están conectados con nosotros, Fausto Belluribe,
a Cinto Ascensión Mateo, que hace parte también de este espacio Voz para el Cambio, al igual que Jordani Rodríguez, un miembro destacado de este espacio Voz para el Cambio, y nuestra María Salomé Peña, que es miembro de nuestro staff y la extrañamos mucho para que se conecte con nosotros acá en este su espacio Voz para el Cambio. Vamos a ir a la pausa, Bienbo, para ver si podemos conectarnos con César Zapata Santos en el próximo segmento. Natanael, vamos a la pausa.